Ya vimos que la ecuación general de una recta está dada de la forma ax más by más c igual a 0 y que los valores de a, b y c, es decir, de esos coeficientes, nos proporcionan información importante para poder construir la gráfica correspondiente a la recta. Sabemos que la pendiente se puede obtener a partir de los coeficientes a y b. ¿De qué forma? Tomando el coeficiente a, dividiéndolo sobre el coeficiente b y cambiando de signo a esa fracción. Por otro lado, también sabemos que la condición para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales, mientras que la condición para que las rectas sean perpendiculares es que el producto de sus pendientes sea igual a -1. Vamos con esto a analizar tres casos particulares de posiciones relativas de dos líneas rectas. El primer caso es cuando tenemos rectas paralelas. Como mencioné, la condición para que las rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. Y para esto vamos a considerar un par de rectas cuyas ecuaciones en la forma general son a1x más b1y más c1 igual a 0 y a2x más b2y más c2 igual a 0. Por lo tanto, la pendiente de la primera recta quedará menos a1 sobre b1 igual a la pendiente de la segunda recta, que es menos a2 sobre b2. Si vemos que ambos lados de la igualdad son negativos, entonces podemos multiplicar todo por -1 o bien simplemente cambiar a positivo ambos lados. Eso no altera la igualdad y después pasamos multiplicando el b2 y el b1 de tal forma que nos quedará a1 por b2 igual a a2 por b1. Es decir, en términos de coeficientes de las dos rectas, se debe de satisfacer esto para que las rectas sean paralelas. Tenemos aquí dos rectas ya con valores específicos en los coeficientes, 5x menos 2y más 6 igual a 0 y 10x menos 4y más 7 igual a 0. Para comprobar si son rectas paralelas vamos a tener que multiplicar el a de la primera recta por el b de la segunda recta, es decir, 5 por menos 4, eso daría menos 20, y esto tiene que ser igual a la multiplicación del a de la segunda recta por el b de la primera recta. 10 por menos 2 también da menos 20, eso significa que las rectas son paralelas. Aquí es necesario abrir un paréntesis y mencionar que no es la única condición para que sean rectas paralelas, es decir, podemos tener el caso particular en que se trate no de rectas paralelas, sino de rectas coincidentes o superpuestas. Y ahí la diferencia va a estar en los valores de C, o sea, en los términos independientes, pero esto lo vamos a analizar en el tercer caso. En el segundo caso tenemos la situación cuando las rectas son perpendiculares. Ya vimos entonces que la condición para que las rectas sean perpendiculares es que el producto de sus pendientes equivalga a -1. Por lo tanto, para las dos rectas que tenemos aquí, donde los coeficientes son a1, b1, c1 y a2, b2, c2, vamos a tener que la pendiente de la primera recta es menos a1 sobre b1 y la de la segunda recta es menos a2 sobre b2. Multiplicamos eso y tiene que ser igual a -1 para que sean perpendiculares. Del lado izquierdo vamos a tener la multiplicación de menos por menos, entonces nos quedará la multiplicación también de numerador por numerador, es decir, a1 por a2, y esto va dividido entre b1 por b2. El menos por menos dio más. Esto equivale a -1, de tal forma que cuando pasamos multiplicando al -1 el valor de b1, b2, nos va a quedar que a1, a2 es igual a menos b1, b2. Y finalmente este término lo transponemos, dado que está negativo o está restando, por así decirlo, con respecto al 0, entonces pasa sumando y nos quedará que a1, a2 más b1, b2 tiene que ser igual a 0. Es decir, la suma
de esos dos productos, A1 por A2 y B1 por B2, tiene que ser igual a 0. Como ejemplo, aquí están estas dos rectas, 4x menos 3y más 7 igual a 0 y 3x más 4y menos 1 igual a 0. Entonces vamos a hacer la comprobación de que son rectas perpendiculares. Multiplicamos los coeficientes a, que son los de las x, entonces 4 por 3 dará 12. Por otro lado, multiplicamos los coeficientes b, que son los coeficientes de las y. Es importante considerar los signos. Menos 3 por 4 dará menos 12. Y con estos dos valores tenemos que hacer una suma algebraica, es decir, sumamos 12 con el menos 12 que nos quedó. 12 más menos 12 es lo mismo que tener 12 menos 12. 12 menos 12 equivale a 0, con lo cual las dos rectas son perpendiculares entre sí, dado que están cumpliendo con esta condición, que es una consecuencia de la condición que ya habíamos analizado inicialmente en un video anterior, donde el producto de las pendientes equivale a menos 1. En el último caso de las posiciones relativas de dos rectas, tenemos las rectas superpuestas o bien rectas que coinciden. Para que dos rectas coincidan, no basta solo con que tengan la misma pendiente, es decir, que M1 sea igual a M2. Ya vimos que esa es la condición para que dos rectas sean paralelas. Para que además estén superpuestas, entonces se debe de satisfacer que los coeficientes de una recta con la otra sean proporcionales entre sí. Por ejemplo, si tenemos la recta 3x menos 2y más 5 igual a 0, y tenemos una segunda recta dada por 6x menos 4y más 10 igual a 0, como podemos ver, la segunda recta tiene coeficientes que son el doble del valor numérico de los coeficientes de la primera recta. Es decir, en este sentido, el coeficiente A1, que es 3, será la mitad del coeficiente A2, que es 6. De igual forma, el coeficiente B1, que es menos 2, es la mitad del coeficiente B2, que es menos 4. Y el coeficiente C, o mejor dicho, el término independiente, C1, es la mitad también de el C2. Entonces tenemos aquí la cuestión de proporcionalidad, es decir, la relación entre los coeficientes de la primera ecuación con la segunda ecuación. Otra forma de verlo es que la segunda ecuación o la recta correspondiente a 6x menos 4y más 10 igual a 0, si dividimos todos los términos entre 2, nos quedará 3x menos 2y más 5 igual a 0, que coincide con la primera ecuación. Esto quiere decir que si graficamos ambas, entonces quedarán superpuestas. Por último, la manera de distinguir rectas superpuestas de rectas paralelas sería la siguiente. Supongamos que la segunda ecuación está dada por 6x menos 4y más, y en lugar de un 10 tenemos, por ejemplo, un 7, mientras que la primera ecuación la dejamos igual. Entonces, en este sentido, si calculamos la pendiente de la primera ecuación, que le vamos a llamar M1, vamos a tener el valor de A, que es 3, sobre el valor de B, que es menos 2, y a esto le cambiamos de signo. Menos con menos va a dar más y nos quedará 3 medios. Mientras que la pendiente de la segunda recta vamos a ver que es la misma, es M2. Por lo tanto, vamos a dividir el valor de A, que es 6, sobre el valor de B, que es menos 4, y a esto le cambiamos de signo. Menos con menos va a dar más y nos queda la fracción 6/4, que sacando mitad equivale a 3 medios. Es decir, nos encontramos con que tienen la misma pendiente. En este sentido son paralelas, pero vemos que no existe esa relación
de proporcionalidad, es decir, 6 es el doble de 3, menos 4 es el doble de menos 2, pero 7 no es el doble de 5 y en este sentido las rectas no serían superpuestas sino paralelas.